Hola, buenos días. Para los dos problemas que os voy a mandar siguientes del tema de funciones y gráficas, os voy a hacer yo uno como ejemplo, porque ahora el problema no me da la gráfica. Ahora la gráfica soy yo el que la construye. ¿Cómo? Pues en base a una tabla en la cual me relacionan dos variables, en este caso espesor de la nieve en centímetros y la longitud que recorre un quitanieves, que viene en kilómetros. Y tengo esta tabla con valores que yo voy a ser el que tenga que representar en una gráfica. El siguiente problema es más o menos igual, también vendrá una tabla de valores y tendréis que hacer una gráfica y contestar a una serie de preguntas. Vamos con lo más importante de las gráficas. En primer lugar, se dijo que en el eje X, que es este de aquí, el horizontal, en el eje X, nosotros tenemos que representar la variable independiente. Y en el eje Y, el eje vertical, este de aquí, representamos la variable dependiente. Bien, en este problema, ¿cómo sabemos cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Pues vamos a ver, tenemos que la nieve caída me genera un espesor de la nieve y que un quitanieves va recorriendo y limpiando esa nieve que hay acumulada. ¿De acuerdo? Y en función de la cantidad de nieve que haya, evidentemente, el quitanieves avanzará más rápido o más despacio. Luego, la variable independiente en este caso es el espesor de la nieve. El espesor de la nieve no depende del quitanieves, depende de la cantidad de nieve que caiga. Y por tanto, en este caso, es la variable independiente. En cambio, sí que el quitanieves quitará más o menos nieve en función, y esa palabra es muy importante, de la cantidad de nieve que haya acumulada. Con lo cual, normalmente, esta variable en este caso, la nieve, irá en este eje, puesto que es la variable independiente. Y los kilómetros que recorre el quitanieves irá en este eje. Antes de también graduar los ejes, tener en cuenta cuáles son los valores máximos y mínimos que aparecen en la tabla. Es decir, me doy cuenta de que el espesor de la nieve se mueve entre 5 y 50. Luego yo voy a tener que marcar desde el 5 hasta el 50. Lo que pasa es que después, yo he llegado hasta el 60 porque después me han hecho una pregunta que nombra el 60, ¿vale? Pero entonces gradúo mis ejes en función de saber que tengo que llegar por lo menos hasta 50. Así que si lo hago muy pequeñito, quedará todo agolpado, es decir, si aquí pongo 5, 10, 15, quedará todo demasiado apretado. Y si lo hago demasiado extenso, es decir, si el 5 lo pongo aquí, pues se saldrá de la gráfica y no lo veré. Con lo cual tengo que optimizar cuántas unidades le dejo a cada valor. Una cosa importantísima en gráficas, nunca podéis alterar la distancia dentro de un eje de las unidades. Es decir, si dos cuadritos los he utilizado para 5 unidades, el 10 evidentemente aparece aquí. Yo no puedo ahora poner dos cuadritos para 5 y poner un hueco solo para 10. Es decir, tengo que mantener la distancia entre los números siempre exactamente la que corresponde a cada unidad. Es decir, 5, 10, 15, 20. El 21 no puede estar aquí. Es decir, si esto es 20, esto no es 21. Porque desde 15 hasta 20 van dos cuadritos, de 20 a 21 no pueden ir dos cuadritos. ¿De acuerdo? Si he alterado la distancia en el eje Y, es decir, aquí he dejado dos cuadritos para cada 5 unidades y aquí solo uno para cada 5 unidades. Porque si no, en este caso a mí se salía y se metía en el enunciado del problema. Eso sí lo puedo hacer siempre que también en el eje Y respete las distancias, es decir, 5, 10, 15, 20. Si estos son 20 y de pronto estos son 25, eso no he mantenido la misma distancia que de 5 a 10. Y eso altera la gráfica y ya no tiene sentido interpretar los datos con una gráfica en la que el eje está mal graduado. Bien, a partir de ahí, ¿cómo he marcado los puntos y cómo he hecho la curva? Pues una vez que he decidido que esta es la variable independiente y que esta es la variable dependiente, pues ahora voy relacionando cada puntito de aquí con su imagen. Es decir, para un espesor de la nieve de 50 se corresponde que el quitanieves recorre 6 kilómetros. Bien, me voy al eje X, que es donde está el espesor de la nieve, los 50. Los 50 es el espesor de la nieve, por tanto, en el eje X. Y se le corresponde una altura de 6. Es decir, me vengo al eje X y busco 50. 50 está aquí.
y ahora busco altura 6, que es lo que recorre el quitanieves. Busco altura 6 y tengo este punto de aquí. Este es el primer puntito que yo habría representado. Siguiente punto, para 40 espesor de la nieve, 7,5, 7,5 de distancia recorrida por el quitanieves. Por tanto, para 40 la distancia recorrida es 7,5. Lo he puesto aquí aproximadamente. Como yo he ido de 5 en 5, evidentemente el 7,5 tiene que estar a mitad de camino entre 5 y 10. Así que para 40, 7,5. Siguiente punto, pues ya todo igual. Para 30, 10. Para 30, altura 10, que ese sí cae en este vértice de aquí, ¿vale? Para 25, 12, pues para 25, altura 12, entre 10 y 15, pues un poquito por ahí, más o menos, ¿vale? No voy a ser muy preciso porque si no tendría que haber usado papel milimetrado o algo parecido. Y así sucesivamente he marcado todos los puntos. ¿Qué hago ahora? Pues si todo se comportase igual, la gráfica sería unir los puntos que he ido marcando y tendría esta gráfica. Esta curva debería estar bien hecha y ser más o menos una hipérbola, que es lo que se supone que esto genera aproximadamente, ¿vale? Y ya tenemos la gráfica hecha y ahora contestar las preguntas. ¿Para qué sirve este tipo de ejercicio y de dato? Pues evidentemente muchas veces sirve para extrapolar resultados. Es decir, yo no tenía aquí una cantidad de nieve de 60 centímetros. En mi tabla no había ocurrido a lo mejor nunca que hayan nevado en ese sitio 60 centímetros de nieve. Pero, sin embargo, si tengo una gráfica, puedo prolongarla y pensar qué ocurrirá si caen 60 centímetros de nieve. Y por ahí estaría la solución. Intentar contestarla. También tenéis el problema siguiente, que ese ya dejo para que vosotros decidáis cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, ¿vale? Si os sale al revés, normalmente no pasa nada, solo que tendríais el dibujo como cambiado. Es decir, si hubierais puesto aquí espesor de la nieve y aquí la distancia, el dibujo saldría de otra manera, evidentemente, ¿vale? Pero así lo vemos mucho más correctamente, ¿no? Vemos que cuanta mayor es la cantidad de nieve, menor es la distancia recorrida por el quitanieves. Venga, pues un saludo, un abrazo y intentad entenderlo.